Buenos días, mis queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra, con fidelidad a la familia, con fidelidad a la iglesia y especialmente con fidelidad a nuestro Padre Celestial. Hemos venido estudiando en estos días acerca de los salmos, o sea, los domingos. Durante la semana les invitamos a ustedes ver a través de Centro para la Excelencia Familiar y Santel TV por YouTube a Cuarentena con Jesús, donde estamos teniendo unas reflexiones durante este tiempo de aislamiento. Y los domingos en santel.info, www.santel.info, usted puede encontrar acerca de en vivo y en directo la transmisión de la palabra del Señor a través del estudio bíblico y la predicación de la palabra. Nuestro estudio bíblico entonces en estos domingos que hemos venido llevando a cabo y hoy es acerca de los salmos, la joya de los salmos. Y son preciosos en la palabra del Señor los salmos para la edificación de nuestra vida, para los momentos de gozo, de tristeza, de alegría. En toda circunstancia siempre habrá un salmo que pueda orientar tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de la plegaria de un pecador, de la súplica del perdón que pide el salmista y aquel de corazón contrito y humillado que llega a la presencia del Señor en busca de consuelo, en busca de orientación para su vida. Y entonces a través del libro de los Salmos queremos nosotros poder encontrar en la palabra del Señor el aliciente para la edificación de nuestra vida. Veamos entonces el Salmo 51. Vamos al Salmo 51 de la palabra del Señor, que es el texto para reflexionar en el día de hoy. Estudiando entonces esta serie de joya de los salmos, porque son las riquezas que contienen y las preciosas enseñanzas que estarían incompletos si no tratamos el Salmo 51. Los líderes religiosos hacemos énfasis en las maneras de actuar, de vivir en santidad, de evitar el pecado. Sin embargo, parece que fuera una labor infructuosa, porque todo ser humano peca y de alguna manera le falla a Dios. Incluso esto incluye a los que enseñamos que se debe vivir en santidad. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. De ahí esa advertencia del Señor en 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 12, que dice: por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. ¿Por qué? Porque aún hasta los líderes religiosos debemos tener cuidado porque también caemos. En primer lugar, vamos a mirar acerca de la seriedad del pecado en este Salmo 51. Y alguno podría decirme: pastor, pero hablar del pecado en este tiempo de pandemia, ¿no cree que sería mejor hablar de la protección de Dios, de los cuidados de Dios, de que Él consuela, de que es un tiempo apocalíptico, que ya va el nuevo orden mundial, que nos van a poner la marca de la bestia? ¿No sería tratar acerca de ese asunto? Tal vez. Y solo tal vez. Podrían tener algo de razón los que así piensan. Pero quiero decirles algo. La pandemia no mandará a nadie al infierno. El pecado, sí. Segunda de Samuel, en el capítulo 11 de la palabra del Señor, nos relata la historia del rey David. Fue el segundo rey de Israel, quizá el más grande de todos los reyes de la historia de Israel. Fue elegido rey cuando el rey Saúl, que era el gobernante de turno, fue desechado por Dios, y el Señor se lo dijo claramente a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo encuentra en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Pero ¿qué pasó? Que este hombre que era conforme al corazón de Dios, nos relata en 2 de Samuel, en el capítulo 11, que tuvo tremenda caída, un descalabro en su vida. El capítulo 11 de 2 de Samuel nos relata la caída de David con Betsabé. Cometió adulterio con Betsabé porque ella era casada con Urías el Eteo, y hizo, para ocultar el pecado, matar a Urías. Ahora, esa es la situación entonces en cuanto a la seriedad del pecado. ¿Cómo afecta nuestra vida? Porque de ahí en adelante David tuvo funestas consecuencias en su vida personal y familiar a consecuencia del pecado. Hablemos entonces acerca del pecado. Escuchemos a David en ese Salmo 51 diciendo al iniciar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. En San Lucas, en el capítulo 18, versículo 13, encontramos a un publicano que, puesto en pie a cierta distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo, y golpeándose el pecho decía: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Lo primero que hay que hacer es reconocer el pecado. Y eso fue lo que hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, clama a Dios y busca a aquel que le puede perdonar, que le puede salvar, y conforme a la multitud de tu misericordia, Señor, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. 3 palabras distintas son usadas aquí por David para referirse al pecado. La primera palabra es pesha, del hebreo, que representa el cuadro del alma rebelde, con una rebeldía abierta y consciente que el pecador comete. O sea, pesha se refiere a un pecado de rebelión, rebelarse contra Dios. La segunda palabra que él utiliza acá se llama o se pronuncia ahón. Se traduce iniquidad y su raíz lleva la idea de depravación o el estado de estar torcido. Lo que en el principio era recto y era útil, a través de ahón llega a perder su utilidad. Por lo tanto, debe ser desechado totalmente. Entonces, ese es el problema del pecado. Y la tercera palabra es hataj. En esta palabra, pecado significa errar al blanco. Entonces, el hombre ya no puede dar a los blancos más altos de la vida porque se ha corrompido su capacidad de mirar al blanco y dar en él. Ahora, queridos hermanos, Dios preparó los planos para nuestra vida que nos pueden hacer útiles para su reino. Pero no tomamos la determinación, nosotros tomamos la determinación de no seguirlos y nos hemos desviado de un lado para otro, comenzando por Adán y Eva. Entonces recuerda las 3 palabras que se refieren para pecado. Pesha, que tiene que ver con una rebeldía abierta contra Dios. Ahón, que se traduce iniquidad, o sea, la raíz de depravación, algo que está torcido, que necesita ser enderezado. Y hataj, que significa errar al blanco, o sea, por causa del pecado nos hemos equivocado, nos hemos desviado del camino. Ya no le estamos dando al blanco a lo que es adecuado. Entonces, el pecado, la situación funesta que acarrea, lo que es el pecado como tal,
Y vamos a mirar de los versículos 3 al 5 de ese Salmo 51, la confesión. En cuanto a la confesión, en primer lugar, la confesión sincera acepta la responsabilidad. David aceptó toda la responsabilidad por su pecado. Él no le echó la culpa a nadie. No le echó la culpa a las circunstancias del momento. Él no dijo, es que ella estaba allí desnuda y entonces... No, él simplemente reconoce que ha pecado. No le echó la culpa a otro. Él hace una confesión y una súplica porque pecó gravemente y siente que su cuerpo y su espíritu están llevando el peso de toda la culpa. Como también lo puedes encontrar en el Salmo 32, de los versículos 1 al 5 de la palabra, donde el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, aún el pecado hasta puede llegar a enfermarnos. David no culpó a sus padres por alguna falta de ellos durante su niñez. Allí en el versículo 3. Él reconoció que su pecado se debió a la naturaleza con que nació. Versículo 5. Ahora, cuando dice en pecado me concibió mi madre, no está buscando una excusa para atenuar la falta, sino está mostrando cuán arraigado estaba el mal y por ello necesitaba ayuda y necesitaba el amor infinito del Señor. Como cuando Pablo en Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David reconoció que su mayor pecado no fue contra Betsabé, ni fue contra Urías. Allí en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea que David está diciendo, sí, lo que hice contra Betsabé fue grave, lo que hice contra Urías fue más grave, pero realmente lo horrible, lo horrendo de lo que yo hice fue pecar contra mi Dios. Contra ti solo he pecado. Sea cual sea el pecado cometido, querido hermano y amigo, siempre ofende a Dios y rompe la relación entre el pecador y Dios, como está en el versículo 11 del Salmo 51. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13 dice, ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. El sacerdote Natán fue donde David y le dice, Dios está diciendo que tú cometiste ese pecado en secreto, porque recuerde que David peca con Betsabé, al morir Urías, él se casa con Betsabé, que quedó embarazada, y entonces aparentemente quedó todo tapado, en secreto. Pero ¿qué dice el Señor? Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel a pleno día. Por eso David confesó, pequé contra Dios. Jehová, Jehová. Eso fue lo que le respondió David a Natán cuando Natán le dijo eso de parte de Dios. Pequé contra Dios. He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor también te ha perdonado tu pecado, no morirás. David vio que la confesión completa era necesaria para poder recibir el perdón, como usted lo encuentra en el versículo 2 y el versículo 7 del Salmo 51. Utilizó 3 palabras para explicar el pecado y también utiliza 3 palabras para referirse al perdón. Y la primera palabra que utiliza es mahá, que quiere decir borrar. Como cuando en el tablero alguien escribió y luego pasa el borrador. Eso significa esa palabra mahá, borrar, lo que está allí en el versículo 9. Este término era el que usaban los sacerdotes al lavarse con agua para comunicar en forma simbólica que las maldiciones escritas en las tablas por causa del pecado habían sido ahora ya borradas. Ya no van a aparecer en el tablero. Así que eso es lo que significa para el perdón la palabra mahá, borrar. Dios
borra nuestros pecados. Ya no aparecen inscritos en el libro de tu vida. La segunda palabra que utiliza para el perdón, para referirse al perdón, es kabhas. Y esa palabra del hebreo significa lavar, que usted encuentra allí en el versículo 2 del Salmo 51. Y esta palabra lavar, entonces, significa que no solamente el Señor borra el pecado, sino que también los lava para que no quede vestigio de ello. Recuerda lo que les mencionaba de borrar en el tablero se borra, pero queda ahí la sombra, queda la mancha de la tiza. Pero entonces luego viene kabhas, que es lavar, y entonces queda totalmente limpio. Y luego viene la tercera palabra que él utiliza, que es taher. El término que el sacerdote usaba para declarar limpio. Entonces, en una borraba el pecado, en la otra palabra lavaba el pecado, y en la tercera, taher, el término lo usaba el sacerdote para decir está limpio del pecado. Levítico capítulo 13, versículo 6. Y en el Salmo 51 es el término que usa en los versículos 7 y 10, cuando él dice, lávame y seré limpio, lávame, límpiame de mi pecado. El pecado es acompañado de una mancha de impureza o de suciedad que solo Dios puede quitar. Versículos 7 y 9 del Salmo 51. Y en el Salmo 32, versículo 1 de la palabra. Jeremías en el capítulo 2, versículo 22 lo describe claramente cuando dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. David estaba pidiendo el perdón del pecado y también que fuera limpio y que fuera puro. Él quería ser limpio para que Dios no fuese ofendido por sus impurezas. En 1 de Juan 1:9, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerda las palabras que usamos? Perdonar y limpiar de toda maldad. Así que, mis queridos hermanos, el salmista sigue diciendo en el versículo 7, purifícame con hisopo del Salmo 51. Y es una planta, el hisopo era una planta que se usaba para rociar con agua o con sangre las personas que iban a la ceremonia de purificación. Usted lo encuentra en Levítico 14, versículos 1 al 7. También lo encuentra en Números capítulo 19, versículos 16 al 19. Y eso es purificar con hisopo, el rociar con la sangre, el rociar con el agua, era para el perdón y la restauración espiritual, que es lo que está pidiendo el salmista en el Salmo 51, versículos 10 y 11. Ahora usted y yo, nosotros somos rociados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, nuestro Salvador. Y vamos entonces, después de hablar de el pecado, después de hablar de la confesión, viene entonces la reconciliación. Y dice el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces hablemos acerca del gozo del perdón. En la reconciliación viene el gozo del perdón. Y dice la palabra del Señor, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Job capítulo 22, versículos 21 al 23. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Amistad. Por causa del pecado se rompe la relación con Dios, se rompe la amistad con Él, y ahora está diciendo en la palabra, vuelve en amistad con Él para que tengas paz y para que te vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que pide el salmista? Allí en el Salmo 11, él pide tener la comunión y la consolación del Espíritu Santo. Tu espíritu noble me sustente. La presencia y el poder de Dios
quien crea y mantiene tanto la vida física como la espiritual. Ese Espíritu Santo es el que hace la tarea porque es de Dios. Salmo capítulo 22, versículo 3. Y porque es también quien realiza en nuestra vida los cambios espirituales. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye, reprende, nos corrige, nos exhorta. El Espíritu Santo es el que opera los cambios espirituales en la vida de las personas. Isaías capítulo 63, versículos 10 y 11 de la palabra. En Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, también encontramos al Espíritu de Dios realizando esos cambios, esa transformación espiritual. Pero igualmente la reconciliación, entonces, recuerde que la reconciliación que nos lleva a tener comunión y consolación del Espíritu Santo. Luego entonces nos lleva la reconciliación a experimentar el gozo que trae esa reconciliación. Es recuperar el gozo perdido. Allí en el versículo 12 del Salmo 51, el salmista dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Él no había perdido la salvación, no perdió su reinado, no perdió la relación, el que Dios lo mirara como el hombre que tenía un corazón como el corazón de Dios. Y una de las pruebas es esa, que ¿qué hace él? Va donde Dios a pedirle perdón, va a reconciliarse con Él, va a volver a tener amistad con Él. Entonces el salmista lo que quería era volver a tener aquella canción que cantaba antes de fallarle a Dios, donde su corazón se derramaba delante de Dios y decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces él quería tener esa comunión plena con Dios, volver a regocijarse en el Señor y no fallarle más. Su corazón ahora pedía de nuevo poder cantar con gran gozo, sentirse libre de la condenación y poder alabarle como él lo venía haciendo a través del tiempo. Pero también la reconciliación nos lleva a tener la capacidad de encaminar a otros pecadores por la senda correcta. En el versículo 13 de la palabra del Señor, Él dice que entonces le compartirá a otros. Así como él falló y ahora se reconcilió con Dios, entonces le va a decir a otros, se compromete a anunciar públicamente el bien que Dios ha hecho con él y a conducir así otras personas a la obediencia. Lo que conocemos como el testimonio personal. Es la misma experiencia del apóstol Pablo y debe ser la de todos los creyentes, cuando Pablo dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Pero también tener la capacidad de encaminar a otros pecadores por la senda correcta, esa reconciliación me lleva a disfrutar de la misericordia y la bondad de Dios. Versículos 16 y 17. Tú no puedes pagar con nada el precio de tu pecado, solo recibir la gracia infinita de Dios. Entonces el reconciliarte con Dios te lleva a disfrutar de su misericordia, de su bondad, de su perfecto amor. Usted y yo, queridos hermanos y amigos, necesitamos que Dios ponga en nosotros un espíritu recto. Mire lo que dice los versículos 10 al 12. Utiliza la palabra espíritu en 3 ocasiones, pero una tiene que ver con el espíritu nuestro. Usted y yo necesitamos que Dios ponga en nosotros un espíritu recto. Dice que un espíritu recto ponga en nosotros. Y eso nos ayudará a salvarnos de futuras caídas. Pero luego dice
en el versículo 10 que ponga en nosotros un espíritu constante, el Espíritu Santo de Dios. O sea, un espíritu que nos guarde de futuras caídas, un espíritu constante en el versículo 10, y en el versículo 11, el Espíritu Santo en usted y en mí, para que se cumpla aquello que Jesús nos enseñó a orar: guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Y en el versículo 12 vuelve y usa la palabra espíritu, pero dice: y un espíritu noble me sustente. Entonces, necesitamos, usted y yo, para salvarnos de futuras caídas, un espíritu constante, el Espíritu de Dios, un espíritu noble, de los versículos 10 al 12. Mis queridos hermanos y amigos, eso es lo que contiene el Salmo 51. Y luego dice el salmista: a un corazón contrito y humillado no desprecias, oh Dios. Dios no va a despreciar tu corazón contrito y humillado. Dios no va a rechazarte si llegas ante Él con sinceridad de corazón, reconociendo tu pecado cualquiera que éste sea. Y cuando tengas dudas en cuanto a cómo está tu vida delante de Dios, dile como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y lávame para ser limpio. Pidámosle entonces a Dios que examine nuestro caminar y que nos ayude, como David, a decirle: perdón, Señor, borra la multitud de mis pecados, la multitud de mis rebeliones, la multitud de mis faltas. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en medio de nosotros. Guía nuestros pasos a fin de agradarte en todo. Que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para alabanza y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. No se olviden, usted puede buscarnos en www.santel.info y bajar este mensaje de la palabra del Señor también en YouTube, en Santel TV y en el Centro para la Excelencia Familiar. Continuamos entonces reflexionando en la palabra del Señor día tras día. Que el Señor les siga bendiciendo. Y usted puede también, si está terminando este estudio bíblico y quiere continuar con un momento de alabanza y luego escuchar la predicación de este día domingo, le invitamos a poder seguir en contacto con nosotros, seguir conectado en este momento. Si no, lo podrá ver durante la semana. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Él les bendiga y les guarde, y su presencia les acompañe siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.